Muy bien, muy buenas tardes y gracias a todos por su presencia aquí en esta penúltima conferencia de nuestro ciclo sobre la ciudad, en que hemos intentado conjugar tanto los aspectos que podríamos llamar civiles, sociológicos, etcétera, de la vida en la ciudad con aspectos teológicos, espirituales y pastorales. Como ustedes saben, de este ciclo todavía nos queda una conferencia adicional que será el 20 de abril, que dará Augusto Hortal sobre los desafíos éticos que nos plantea la ciudad. Y luego el 9 de mayo tendremos un diálogo, eso todavía no está anunciado, pero ya lo ajustamos. Tendremos un diálogo sobre el Islam en Madrid, con una persona de la comunidad musulmana y un periodista conocedor del asunto que ha escrito sobre ello. También lo tenemos aquí, será anunciado con tiempo, tanto por la lista de correos como por el website, por los medios que ustedes tengan para acceder a esto. Bueno, y lo que nos reúne aquí esta tarde es escuchar a Juan Martín Velasco sobre el tema de creer y orar en la ciudad, es decir, la espiritualidad del ser cristiano en la ciudad. Juan Martín Velasco es sacerdote de la Diócesis de Madrid, nacido en la provincia de Ávila, profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y de la Universidad Eclesiástica San Damaso. En este momento es colaborador de la parroquia de San Pablo de Vallecas y ha escrito una cantidad de libros, yo creo que de gran importancia e impacto, aunque aquí muy humildemente dice algunas publicaciones, como si fueran algunas cosas menores, pero no son nada menores a los que de alguna forma hemos seguido los temas de la fenomenología, de la religión, de la mística y la espiritualidad. Entonces, básicamente, pues como en otras de nuestras sesiones, escucharemos al ponente 50 minutos, lo que usted tenga por adecuado, lo que quiera, más o menos de todo, diríamos, ejemplos de todo tenemos, así que no hay problema, siéntase libre, y después el público pues, podrá intervenir, plantear preguntas o hacer sus comentarios. Lo que sí es seguro dentro de un mundo incierto es que acabamos a las 9. Pues muchas gracias por la invitación a estar una vez más aquí en Maldonado, y me voy a limitar al aspecto muy concreto al que se refiere el título que me habéis propuesto: creer y orar en la ciudad. Creer y orar en realidad son dos momentos centrales, fundamentales, nucleares de la respuesta del ser humano a la presencia del misterio en su interior, a la llamada que con esa presencia nos dirige. En el caso cristiano se trata de dos aspectos realmente fundamentales de la vida cristiana. Mi intervención va dirigida a reflexionar sobre la realización del creer y del orar en el medio que con frecuencia es tenido por bastante hostil de la ciudad. Me voy a referir fundamentalmente a la gran ciudad, que es la que realiza a escala más amplia las dificultades y las oportunidades que ofrece la ciudad para el ser cristiano. Una breve clarificación del creer, que seguramente no será necesario, pero para dejar claro qué entiendo por ello. Creer o ser creyente es una manera de hablar de la fe que abandona la teología de las virtudes, aquella que hablaba de virtudes infusas por Dios en el hombre, que el hombre acepta, conserva, puede perder y pierde en ocasiones, y que ya el padre Alfaro nos advirtió que era una forma de abordar lo fundamental de la vida cristiana que no daba con lo verdaderamente esencial. En realidad, ser creyente se refiere mucho más que a una virtud, se refiere a una forma peculiar de realización de la propia existencia por parte de los creyentes. Es bien sabido que creer puede conjugarse de tres formas distintas a las que ya se refería San Agustín: creer que, creer a, creer en.
Creer que remite a la aceptación de unas verdades que exceden el uso ordinario de la razón humana. Naturalmente, se creen verdades fundamentalmente, o noticias. Remite a una forma débil de conocimiento frente al saber firme y con certeza. En alguna etapa de la teología, yo creo que desgraciadamente esta forma de entender la fe ha prevalecido hasta el punto de definir la fe como hacía la teología postridentina, la que yo estudié en el catecismo y en la teología. Creer lo que no vimos. Y esto se refería fundamentalmente a las verdades que Dios nos ha revelado y la Santa Madre Iglesia nos enseña. Difícilmente se comprende que durante tan largo tiempo en la historia de la Iglesia se haya abordado la fe desde esta perspectiva, cuando además ya en el Nuevo Testamento hay alguna descalificación muy neta de esta manera de entender la fe. Os recuerdo el texto de Santiago: ¿crees que Dios es uno? También los demonios lo creen y se estremecen. A pesar de eso, hemos entendido que creer en Dios era creer que Dios existe durante demasiado tiempo. Creer tiene ya como destinatario a una persona a la que se concede cierto crédito, y gracias a la confianza que se pone en ella, se acoge lo que afirma o promete. Realmente es la manera o la forma de la relación que elige con los que convivimos en buenas relaciones. Creer remite a una actitud referida a una persona, pero ya con un grado de implicación mucho mayor del sujeto que dice creer en alguien. Creer en ti es comunicarle a alguien que merece y tiene nuestra confianza. Pero como todo lo que se refiere a Dios, creer en referido a Dios adquiere unas cualidades enteramente nuevas. Y necesitaríamos realmente, yo lo propongo cada vez que intento hablar de Dios, un rato de meditación, a ser posible callado, sobre lo que significa para nosotros la palabra Dios, para entender todo lo que después decimos de él. En el cristianismo damos a esta palabra el misterio santo de las religiones, el significado de misterio en el que vivimos, nos movemos y existimos, revelado en Jesucristo como la autodonación del amor infinito del Padre. Recordad de la primera carta de Juan: mirad qué amor nos tiene el Padre. Y del Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo. Revelado justamente en el amor de Jesús hasta el extremo, que consiste en dar la vida por aquellos a los que venía a salvar. Creer en Dios, creer en referido a Dios, es poner en Él toda nuestra confianza. Una expresión que por otra parte solo puede aplicarse a Dios, porque solo en Él se puede confiar de esa manera. El Vaticano II lo dijo de una forma muy precisa. Describe, hablando de la fe, pero refiriéndose al creer, así: un acto de obediencia por el que el hombre se confía total y libremente a Dios. Creer en Dios es entonces hacer de Él el centro de la propia vida. El creer comienza en el momento de la conversión, y la conversión tiene como primer aspecto el cambio de rumbo de la vida, de una vida orientada hacia mí, hacia los demás, hacia el mundo, hacia la vida del mundo, a una vida orientada hacia Dios como el centro de la propia vida, reconocido como tal, como un fundamento y destino de la persona que cree en Dios. En ese reconocimiento se produce el encuentro decisivo con Dios, y un encuentro que es enteramente original por la condición única de quien nos sale al encuentro. No lo olvidemos, Dios no es un objeto más, aunque sea mucho mayor que todos los otros objetos de los que el hombre puede ser sujeto. Dios no es objeto ni de conocimiento, ni de deseo, ni de búsqueda. Dios es el término de todo eso, pero es primero su origen. No me buscaríais si no me hubierais encontrado, decía Pascal. Y recordáis la imitación de Cristo, los mayores por lo menos, porque la haríamos mucho. Decía la imitación: fuiste tú
quien me movió para que te buscase. La condición divina de Dios impone al creyente el descentramiento total del yo y el reconocimiento de Dios como su propio centro. Hudson Baltasar lo tradujo así: creer es expropiarse de sí mismo. Y yo creo que el Evangelio lo había dicho de manera más sencilla: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que consienta perder su vida por mí, la salvará. Solo esa salida de sí, ese descentramiento del sujeto, hace apreciar a Dios en su verdadera condición divina, en términos del Evangelio, como lo único necesario, que reduce a añadiduras hasta lo que necesitamos para vivir. ¿Qué significa creer en referido a Dios? Está expresado a mi gusto de la mejor manera en algunas parábolas del Evangelio. Por ejemplo, la de la perla preciosa. La perla preciosa es aquello por lo que el sujeto vende todo lo que tiene con alegría por adquirirlo. Los santos, los que se han convertido de verdad, lo han dicho de muchas maneras. A mí me gusta la que utilizó el padre de Foucault. Desde que conocí a Dios supe que ya no podría vivir más que para Él. Por eso para los santos Dios es, por ejemplo, para San Francisco, mi todo. O para Santa Teresa, sin a Dios tiene, nada le falta. Por eso, la conversión es descrita también en la Escritura como un cambio radical, total, de la propia vida, de la mente, del corazón, tan radical que supone para el hombre un nuevo nacimiento. Los que se han convertido lo explican así: yo fui conquistado por Él, dice San Pablo hablando de su conversión. A partir de ahí, es Cristo quien vive en mí, y vivo de la fe en el Hijo de Dios. Esta ligera alusión a la conversión como primer paso del ser creyente explica que quienes han pasado por ella puedan vivir y crecer como creyentes en las situaciones y las circunstancias más difíciles. A lo mejor explica también por qué los que no llegamos a esa conversión radical o la buscamos con demasiado poco esfuerzo, tenemos tantas dificultades en cambio para realizar la fe en cuanto estamos en una situación difícil. El segundo término del título, orar. También esto requiere una mínima aclaración. Orar no significa tan solo la simple recitación de fórmulas con las que a veces se la confunde. Orar es la puesta en ejercicio, tal vez la primera puesta en ejercicio de la actitud creyente. Creo que se podría decir que el hombre comienza efectivamente a vivir el ser creyente cuando rompe a orar. Santo Tomás lo dijo muy bien: la oración es fidei actus, es puesta en ejercicio de la fe, la ejercitación real de la fe del sujeto. Por eso se ha dicho con toda razón que orar es para el creyente lo mismo que respirar para el ser humano. Orar, por eso, lo decía Elie Wiesel, no es una obligación, es una necesidad. Y no orar, añadía, no es un pecado, es un castigo. Yo preferiría decir que es una desgracia. Entendidos en esta línea los dos términos de nuestro título, intentemos mostrar ahora que es posible creer y orar en la ciudad. ¿Y cómo se puede hacer realidad esto en circunstancias que para muchos resultan problemáticas? Es indispensable anotar que existen prejuicios fuertemente arraigados sobre la dificultad que supone la ciudad para la realización de la vida religiosa en todos sus aspectos. Pero para poder evaluar esos prejuicios y esperemos superarlos, creo indispensable que nos refiramos primero a la importancia de la ciudad en el proceso evolutivo de los hombres, a su influencia decisiva en la realización de la condición humana a lo largo de la historia, para después proponer algunas consideraciones sobre Dios y la ciudad. Lo primero que vendría a notar es que el ser humano es un ciudadano, todo ser humano en definitiva. La ciudad es mucho más que un lugar donde habitar. Es el resultado del esfuerzo del hombre por dominar el mundo en el que vive y convertirlo en mundo humano. Por eso,
poner unos terrenos en disposición de que sean habitados por el hombre, hacerlos habitables es urbanizarlos, de urs, que es ciudad. Por eso el conjunto del proceso de dominio de la naturaleza por el hombre se llama civilización, derivado también de civis, cívicas, que es la ciudad y el ciudadano. Por eso ciudad es a lo largo de la historia el símbolo del progreso del hombre, el lugar que le permite la mejor realización de sus empresas, de sus tareas, de sí mismo. Es la casa por excelencia de la humanidad. Como sucede con tantos otros aspectos, nuestro tiempo representa una cima en el proceso hacia la urbanización de la tierra y la civilización de la vida humana, esa que ha ocupado toda la historia del hombre. Como muestra y símbolo de ello, ya la mayor parte de los humanos, se ha dicho hace no mucho tiempo, en muy pocos años, habitarán en un 80% en las grandes ciudades. ¿Qué tiene la ciudad para atraer hacia sí la inmensa mayoría de las personas? Independientemente de las condiciones estructurales, mayores posibilidades de movilidad, mejora de posición, recursos más numerosos y variados para la cultura, disfruto del odio, etc., la ciudad, como sucede en otros aspectos de la vida del hombre moderno, que ha sido un enorme logro, se torna a veces un peligro para él y una amenaza incluso. Así, el crecimiento rapidísimo y desmesurado de las grandes ciudades, la falta de planificación en su constitución y otros muchos elementos han originado ciudades en las que la vida se hace particularmente difícil por la densidad extrema y la aglomeración de las personas, por la contaminación que se padece en ella, por una larga serie de circunstancias que hacen de la dificultad que se califique a la ciudad muchas veces de inhumana. Un sociólogo escribía hace no mucho: las ciudades actuales son lugares repletos de desconocidos que conviven en estrecha proximidad. Es una descripción muy animosa, precisamente. Eso explica que, invirtiendo los términos de la historia, en la que la ciudad venía oponiéndose al desierto como el lugar donde verdaderamente se podía habitar, hoy comienza a hablarse muchas veces del desierto que constituye para la mayoría de los habitantes la ciudad. Como puede verse, la ciudad se está convirtiendo en una realidad ambivalente. Atrae casi irresistiblemente a las masas de sus habitantes y después termina decepcionándolos. De ahí el que con frecuencia la vida en las grandes ciudades vaya generando para las clases acomodadas la segunda residencia, muy frecuentemente lejos de la ciudad en la que se vive habitualmente, para las clases populares la casa en el pueblo, donde se va a descansar y a pasar las vacaciones. De ahí las evasiones de los fines de semana y los viajes de turismo como elementos indispensables para dar respuesta a esa nostalgia y hacer así soportable la vida en la ciudad. ¿Cuántas personas nos identificamos hoy con los versos de Fray Luis, de los que vivimos en ciudades? Qué descansada vida, la vez que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Como resumen de esta visión negativa, para el ejercicio en ella de la vida religiosa, se ha recordado que antes la seguridad era una de las motivaciones para construir las ciudades y vivir en ellas. Ahora no faltan los que ven en ella el símbolo del caos y de nuevas formas de barbarie. Pues bien, en este contexto general, ¿cómo aparece la relación entre Dios y la ciudad? En la conciencia de muchos contemporáneos existe la convicción de que la ciudad no es el medio más adecuado para la vida religiosa. Muchos factores han influido en esto. El hecho de que la mayor parte de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento tienen lugar en el monte, en el desierto, en medio de la tormenta, en el susurro de una brisa suave. El hecho de que el inventor de la ciudad en la Biblia sea Caín, el primer
asesino y asesinó a su hermano. El episodio de Babel, la ciudad que hace construir una torre que llegue hasta el cielo. Más generalmente, la ciudad ha pasado a ser el símbolo del progreso, del poder, de la gloria del hombre, a veces a costa del reconocimiento del poder y de la gloria de Dios. En el mismo sentido han podido actuar el hecho de que en el lenguaje del Evangelio suenen constantemente los ecos de Jesús en la Galilea rural, el lago, el campo, el monte. Probablemente en la actualidad vengan a añadirse a todos estos actores el malestar que provoca entre nuestros contemporáneos la deshumanización de las grandes ciudades. Es un hecho que las migraciones del campo a la ciudad han llevado en muchísimos casos al abandono de las prácticas religiosas. Un sociólogo francés, cuando él estaba por allí, decía que la estación del norte, me parece, de París, era un filtro que dejaba la fe de los que entraban en París viniendo de Normandía y de esos lugares cristianos. Por eso, el ideal de la vida cristiana ha sido encarnado durante mucho tiempo por los anacoretas, los monjes, y la búsqueda de la perfección se ha orientado a la huida del mundo, a la salida de la ciudad hacia el desierto. A pesar de todo ello, yo creo que la historia no justifica esta visión religiosamente negativa de la ciudad. Antes de significar confusión, Babel significa puerta de Dios. Y la historia del pueblo de Dios tiene su origen y su símbolo central en la liberación de la esclavitud y la conducción por Dios a través del desierto a la tierra habitada, a la ciudad. Uno de los símbolos bíblicos de la situación ideal de los humanos es la ciudad ideal, la Nueva Jerusalén, el corazón de la esperanza bíblica, se ha dicho. De hecho, la ciudad aparece como la suma de la habitabilidad, la posibilidad de relación entre los dispersos, la mejor defensa del hombre contra los peligros. Por eso, la ciudad es también percibida como el monumento de lo que el hombre es capaz de hacer y de su perfección. Y por eso, la ciudad aparece también, religiosamente hablando, como adelanto y símbolo de la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celeste. Por otra parte, Pentecostés, el día de la efusión del Espíritu, del nacimiento de la Iglesia, tuvo lugar en la ciudad. ¿Cómo ser cristiano en la ciudad? Se puede ser cristiano en este medio inhóspito. Es posible que las circunstancias de las macrociudades actuales, las condiciones de la secularización avanzada que caracterizan a las sociedades urbanas, estén haciendo percibir más vivamente las dificultades que comporta la ciudad para el desarrollo de la vida cristiana. Pero no debemos olvidar que el cristianismo nació más en el ambiente ciudadano de las ciudades del imperio que en el campo. Y no olvidemos que los cristianos a los paganos los llamarán así porque son los que viven en el pavo, en el pueblo pequeño, en el campo, fuera de la ciudad. La literatura cristiana siempre ha presentado esta ambivalencia. Están en la ciudad sin ser de ella. La carta de Diogneto, por ejemplo. Para los cristianos, cualquier país extranjero es su patria y cualquier patria es un país extranjero. La dificultad para mantener esta tensión llevará a veces a los cristianos a romper con el mundo, a huir de la ciudad. Otras, en cambio, los conducirán a una adaptación tan perfecta al mundo que les hace confundir la ciudad o el imperio con la realización del reino de Dios. Pero constantemente son llamados por el Espíritu a caminar hacia la ciudad de Dios, orientando de la mejor manera posible a la ciudad humana hacia el ideal de la ciudad de Dios. La vocación cristiana nos surge a vivir como cristianos en la ciudad, sabiendo que esta nunca será la encarnación perfecta de la ciudad de Dios, que solo llega al final de los tiempos. Por eso siempre tendremos algo de peregrinos, de extranjeros, como nos llama la primera carta de Pedro a los cristianos. En este marco general de la vida cristiana, de un hombre que por su condición está llamado a realizarse como ciudadano,
Nos preguntamos por la posibilidad de creer y orar en la ciudad y las condiciones indispensables para que esa posibilidad se convierta en realidad. Me propongo proponer algunas pistas para descubrir en los desafíos de la gran ciudad para la vida cristiana lugares desde los cuales Dios nos está llamando, y para dar con formas de realización de la vida y la oración capaces de sobrevivir a las condiciones adversas que a veces tiene la ciudad. Es cierto que la ciudad tiene fama de ser un lugar particularmente poco propicio para el desarrollo de la vida interior y más concretamente de la oración. Parece que lo que reina es todo lo contrario a la oración: el ruido permanente, el asedio continuo de todo tipo de mensajes que reclaman la atención, las grandes distancias, las dificultades de traslado, con su secuela de prisas, tensiones, la masificación, el anonimato, todo lo que dificulta al mismo tiempo la soledad y las relaciones interpersonales, y favorecen en cambio las tensiones que fácilmente degeneran en violencia. Qué lejos parecen quedar en la gran ciudad, qué difíciles resultan en ella el silencio, el sosiego, el recogimiento, la paz indispensables para el nacimiento y el desarrollo de esa actitud contemplativa que nos parece requiere el ejercicio de la oración. No podemos ignorar, se añade en nuestros días, que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas, y añadir todos los inconvenientes, las dificultades, las calamidades que dicen caracterizar las grandes ciudades. Habrá entonces que huir de la ciudad para orar. De hecho, no es extraño que cada fin de semana, cada resquicio que dejan los días de trabajo, los monasterios, las casas de ejercicios próximos a una ciudad, que felizmente se han multiplicado en los alrededores en los últimos años, acojan a grupos de personas y a personas cercanas, prófugos de la ciudad, que buscan en ellas asilo espiritual y sobre todo mejores condiciones para la oración. La verdad es que este pequeño éxodo, que se repite con ocasión de cada fiesta, se comprende sin dificultad. A él empujan a quienes lo emprenden razones de salud, el aire puro y la necesidad de silencio, sosiego, descanso, que permita relajar las tensiones creadas por la preocupación y la prisa, la búsqueda de la soledad. Y tal eso además se justifica. No hay más que ver las caras de las personas en cuanto han deshecho el pequeño equipaje que llevan a esos sitios. Su manifestación se cambia del todo. El primer paseo con un rostro distendido, respiración profunda, mirada contemplativa, todo ha cambiado para ellos, parece. Parecería justificar también estos éxodos de la ciudad el ejemplo del Señor, que después de jornadas agobiantes de predicación y de servicio, dice Marcos, se retiró a un lugar apartado para orar. Pero explicándose la salida más o menos frecuente de la ciudad de no pocos cristianos, la solución al problema de la oración, desde luego, no está en la salida periódica de la ciudad. En primer lugar, porque no todos los cristianos que viven en ella tienen esta posibilidad en su mano, y a todos, en cambio, se nos ha dado ese precepto de orar y orar siempre. ¿Cómo podrían orar los que no se pueden permitir ese pequeño lujo de la salida de las ciudades en las que viven? La solución no puede estar ahí, además, porque esto supondría que la mayor parte de la vida diaria, que es la que más necesita la oración, se vería privada de ese recurso indispensable. La respuesta a la dificultad que las ciudades suponen para la vida cristiana está más bien en aprender a orar en la ciudad. Porque es posible que la ciudad sea una forma moderna de desierto, de suma de las condiciones en las que parece que no se puede vivir. Pero también en el desierto se da al profeta Elías el pan y el agua que necesita para hacer su travesía camino del monte Oreb. También el desierto es para Abraham el lugar de la visita de Dios. Hasta para Jesús, después de las tentaciones del desierto, le visitan los ángeles. ¿Cómo creer y orar en la ciudad, entonces? El Papa Francisco, sin dejar de referirse a los lados oscuros de nuestras ciudades, nos invita en Laudato Si
a reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, sus casas, sus calles, sus plazas. Dios, escribe literalmente el Papa, vive en la ciudad. La presencia de Dios a la que responde la actitud creyente acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido en sus vidas. Él vive entre los ciudadanos, promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad y de justicia. Por lo demás, convendría recordar la expresión de un autor francés que pasaba por no creyente: no busques a Dios en ningún lugar que no sea a todas partes. Ni podríamos añadir en ningún momento que no sea a todos los tiempos. San Juan de la Cruz exclamaba a los que decían que Dios se había alejado: Señor Dios mío, ¿no eres tú extraño a quien no se extraña contigo? ¿Cómo dicen que te extrañas tú, que te alejas tú? De ahí que la presencia de Dios sea universal y permanente y que la relación con Él pueda ser vivida en todas las circunstancias. Puede eso sí suceder, que determinadas circunstancias faciliten o dificulten la toma de conciencia de esa presencia. Martín del Prel, según el cardenal Martini, una de las más grandes místicas de nuestro tiempo, se quejaba ante Dios: Dios mío, si tú estás en todas partes, ¿cómo es que yo siempre estoy en otro lugar? Pero justamente su vida es la vida de esta mujer es el testimonio más convincente de que se puede encontrar a Dios y responder a su presencia en un barrio obrero de París como Ivry, prototipo de lo que tendríamos por una ciudad secularizada de nuestro tiempo. Nosotros, hombres de la calle, escribe esta mujer, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, ese mundo en el que Dios nos ha puesto, es para nosotras el lugar de nuestra santidad. Creemos que nada necesario nos falta, porque si eso nos faltase, Dios ya nos lo habría dado. Volviendo al texto del Papa Francisco, Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, y su presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, desvelada por la mirada de una persona atenta a los incontables indicios que deja en la persona y la vida de los humanos. Por más secularizada que aparezca, una cultura inédita late y se desvela en la ciudad. Y el problema para los creyentes que viven en ella será ahondar suficientemente la propia mirada para llegar a ese fondo último en el que habita Dios, que sin dejar de ser misterio, más elevado que lo más elevado de nosotros mismos, es a la vez más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad, como decía San Agustín. En cuanto a orar, si por orar entendemos no la simple recitación de oraciones o tomar parte en los actos de culto, sino ejercer el centro de la vida cristiana, la relación teologal, poner en práctica la fe, la esperanza y el amor, encarnándolas en pensamientos, palabras, gestos, silencios que desgranen al ritmo de las horas en las difíciles circunstancias de la vida, la toma de conciencia, la aceptación agradecida, el reconocimiento maravillado de esa presencia amorosa que origina nuestra existencia y desde la cual discurre la corriente de nuestra vida. Si por orar entendemos esto, no un acto más de la vida cristiana, sino la puesta en ejercicio de la actitud creyente, enseguida percibiremos que esa actitud transforma de tal manera la mente, el corazón, la persona del creyente, que le hace capaz de perforar la capa de cemento que parece constituir la vida en la ciudad y hacer aflorar en ella el manantial de agua de vida que nada puede cegar. Así pues, el problema del ser cristiano en la ciudad parece consistir sobre todo en aprender a realizar el ser creyente, el orar en la ciudad. ¿Cómo? El secreto de la perduración de la vida religiosa a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de los 20 siglos de cristianismo, está en que los hombres religiosos y los cristianos han encontrado siempre la forma de encarnar su actitud creyente en formas de oración y de vida
que correspondían a las diferentes situaciones por las que iban pasando. Hoy, cuando la población del mundo tiende a agruparse en grandes aglomeraciones urbanas, los creyentes y los cristianos estamos llamados a descubrir nuevas formas de oración y de vida cristiana que correspondan a las circunstancias aparentemente menos fáciles de la ciudad. Primer dato, primera necesidad, me parece importante para iniciar este camino hacia la forma de orar y vivir en la ciudad: rehumanizar la deshumanizada vida ciudadana. Porque la dificultad mayor radica ahí, en la deshumanización de la vida en la ciudad. ¿Cómo va a orar una persona que no ejerce su ser más personal, más profundo, que nunca llega hasta el fondo de sí mismo, que parece verse forzada por las circunstancias a vivir instalada en la superficialidad, que parece verse condenada a no poder encontrarse de forma verdaderamente personal con nadie, que no tiene tiempo para reflexionar y tomar conciencia de sí mismo y de su vida? Pero si esto es un peligro, esa forma de vida en la ciudad no es un destino que se imponga por necesidad a las personas, ni tenemos que esperar a que cambien las estructuras de la ciudad, aunque sería sumamente conveniente que esas estructuras se humanizasen para comenzar nosotros a humanizar nuestras ciudades. En esa muchedumbre solitaria, los creyentes podemos ir introduciendo el fermento de unas relaciones humanas abiertas, comunicativas, participativas, hasta fraternas, que ayuden a grupos cada vez más numerosos y más amplios a romper con el cerco del anonimato, la masificación, la incomunicación, la soledad. En el imperio del ruido, del activismo y la evasión, los creyentes podemos ir abriendo espacios para el silencio, el recogimiento y la reflexión. Porque lo decisivo no es el ruido exterior, sino la incapacidad interior para el silencio, la ansiedad permanente por lo que pueda ocurrir, la avidez de lo externo, cosas, bienes, novedades, noticias. Y basta el cultivo de la serenidad, el sosiego interior, el desprendimiento, en una persona o en una comunidad, para que en medio de una selva de ruidos aparezca un claro que invita a la tranquilidad, que transparenta orden, que crea silencio en el que afloran las preguntas últimas, renacen los deseos más profundos, se produce la apertura a los demás. En la jungla de la competitividad, lucha por la supervivencia, búsqueda de la eficacia, etcétera, etcétera, de la gran ciudad, los creyentes estamos llamados por nuestra condición de creyentes a ir haciendo presentes otras actitudes y otras conductas: el respeto, la colaboración, la ayuda mutua, la solidaridad, que poco a poco vayan creando grupos de personas que instauren una civilización de la paz, la fraternidad, el compartir en medio de esa civilización que parece empeñarse en reducirse a ser una civilización del bienestar. Se trata, en una palabra, de trabajar por retejer el deteriorado tejido humano y social de la vida ciudadana como condición previa en la que tenemos que empeñarnos los creyentes para poder serlo y comenzar a orar en la ciudad. Un segundo elemento que me parece indispensable: la creación de comunidades fraternas en medio de la muchedumbre solitaria. Eso es lo que se produjo con el nacimiento del cristianismo. Así parece que se produjo la extensión del cristianismo en los primeros siglos, y así está llamado a sobrevivir y extenderse en medio de la ciudad. Cuando San Pablo habla de la iglesia de Dios que peregrina en Corinto, o cuando el autor del Apocalipsis escribe las 7 iglesias que están en Asia, se refieren a grupos pequeños, reducidos de personas que han escuchado el Evangelio de Jesucristo, han aceptado la buena nueva inimaginable para ellos de que Dios los ama personalmente. Eso que el padre Cestiller llamaba la mayor revolución de la historia religiosa de la humanidad, el que los hombres comenzasen a creerse que Dios los ama, en una religión como la griega en que los dioses viven en su Olimpo sin ocuparse para nada de los hombres. Cuando esos han visto inundarse sus vidas de una alegría que no podían ni sospechar, ha sucedido que, habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, se han encontrado con él, se esfuerzan por vivir en su seguimiento y lo celebran sencillamente reuniéndose en la casa de una de las familias para la escucha de la palabra, la acción de gracias al Padre y compartir la fracción del pan.
Tenemos que convencernos de que ese es un hecho que nada impide que se reproduzca en el contexto de nuestras ciudades y que permitirá a los cristianos sobrevivir y extenderse en medio de la ciudad secular. En efecto, en las parroquias de nuestras ciudades nos pasamos el día lamentándonos de que no se casan por la iglesia, de los padres que no bautizan a sus hijos, de los muchos bautizados que no acuden a ella. Pero no prestamos suficiente atención a hacer de los que nos reunimos en ellas comunidades reales, fraternidades de discípulos, entre los que sean realidad las relaciones de igualdad, de amor mutuo, de ayuda, de corrección fraterna que el Evangelio propone a los discípulos. Porque es muy probable que los cristianos no podamos transformar las estructuras y las formas de vida de una gran ciudad. Pero bastaría que adoptásemos la nueva forma de ser, de vivir y de relacionarnos con nosotros y con nuestros vecinos, descrita en el Nuevo Testamento y realizado en las primeras comunidades cristianas, para que constituyamos una llamada para la ciudad misma de una forma nueva de vivir, que pueda aparecer como alternativa a tantas formas de ser y de vivir decepcionantes como las que se parecen en el seno de la ciudad. La creación de este pequeño espacio comunitario en el que desde una vida cristiana compartida se puede vivir humanamente es la mejor ayuda para que en el clima cristianamente inhóspito de la ciudad los cristianos podamos orar. Porque para asistir al culto pasivamente y con la conciencia de cumplir una obligación no hace falta más que reunirse materialmente de vez en cuando en el templo. Pero difícilmente podemos decir con verdad Padre nuestro, como requiere la fórmula por excelencia de la oración cristiana, si entre los que oramos con esas palabras no se dan las relaciones verdaderas de fraternidad. E inversamente, la reunión periódica para la oración en común puede resultar uno de los medios más eficaces en el camino nada fácil de la constitución de una comunidad cristiana. Porque el lazo de unión por excelencia de la comunidad es la fe, la esperanza, el amor común de sus miembros. Y la relación teologal se fortalece cuando, nacida en el corazón, aflora en nuestra vida en forma de actitudes, gestos, palabras, sobre todo en la expresión unánime de la oración en común. Para orar en la ciudad se requiere además mirar hacia afuera de la comunidad cristiana y saber vivir cristianamente en medio de la ciudad. Y para ello, abrir los ojos a las huellas del paso de Dios por la ciudad. Porque nada refleja la presencia de Dios como los hombres. Son sobre todo los hombres los que muestran el rostro de Dios, y en ella los que más padecen sus problemas, los pobres, los ancianos, los débiles de toda condición. Los creyentes de hoy seguimos admirando y repitiendo muchas veces los salmos, el cántico de las criaturas de San Francisco, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y la ciudad en la que vivimos nos está invitando a añadir nuevas estrofas a esos cánticos espléndidos. El autor del cántico de las criaturas, que bendice a Dios en todas y con todas ellas, en realidad se encontró definitivamente con Dios en su abrazo con el leproso. Y a nosotros, la situación de la ciudad nos está invitando a descubrir a Dios y a alabarlo en y con el hermano alcohólico y el drogadicto, que se ven atrapados en algo que en el fondo no quieren. En y con la hermana prostituta que está suspirando por otra forma de vida. En y con el hombre anciano solo en su guardilla, porque comparte su soledad en la residencia de ancianos. En y con los enfermos crónicos, minusválidos en sus casas o en las grandes ciudades sanitarias. Con los hermanos sin trabajo, con el extranjero, el inmigrante, el refugiado forzado a vivir entre nosotros sin siquiera señales de identidad. Realmente, quien cree en el Evangelio de Jesucristo, cuando hicisteis a uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí, tuve hambre y me disteis de comer, no necesita mirar al firmamento estrellado, ni al agua, que es muy útil, pura y humilde y preciosa y casta, ni escuchar la música callada, la soledad sonora, para descubrir el rostro de Dios. La gran ciudad moderna, lugar de tantas tristezas y tragedias humanas,
puede ser, tiene que ser para el cristiano un lugar privilegiado para el encuentro permanente con ese Dios que en Jesucristo ha querido identificarse precisamente con los pobres, los excluidos, los que sufren, que tenemos a nuestro lado. Algunos rasgos de una oración cristiana desde la ciudad. Atento a las señales de Dios, el hombre urbano está llamado a descubrir formas nuevas y renovadas de oración. Y en primer lugar, esa oración que tiene mala prensa, que algunos teólogos critican, yo no sé verdaderamente por qué, es la oración de intercesión, la oración de petición. Los lloros del niño pequeño del vecino, los gritos de la disputa familiar, los ruidos de la moto del joven, el escándalo de la sala de fiestas cercana, puede distraer los rezos del cristiano o de la comunidad que está intentando orar. Pero también pueden dar a esa oración un contenido precioso. Pueden convertirse en objeto de súplica, de intercesión, que mueva a transformar las circunstancias en las que viven. Y en la tradición judía se ha dicho muy bien que las oraciones que el cielo primero escucha son las que dirigimos por los demás. Nuestras propias dificultades, los problemas a veces agobiantes que supone la vida en la ciudad pueden perturbar la paz que tanto anhelamos como condición para orar. Pero en ningún sitio está dicho que el hombre agobiado, el interiormente tenso, el que está lleno de miedo, de preocupaciones, tenga que esperar haber superado todas esas dificultades para ponerse en la presencia de Dios. Al contrario, el Evangelio nos asegura que Jesús llama así precisamente a los agobiados por toda clase de cargas, precisamente para aliviarlos de ellas. Y en una vida que comporta todos esos inconvenientes, ¿no sería bueno necesitar escapar de ellos para poder orar? También lo ha dicho la tradición judía. La oración que no refleja la condición humana, sus angustias y sus penas, el cielo la rechaza. Es una oración muerta. Jesús, por su parte, oró en la pasión pidiendo que le fuera evitado el cáliz, y en la cruz se quejó amargamente ante Dios de su abandono. Sobre todo, la vida de la ciudad, esa gran nave en la que todos los habitantes nos encontramos embarcados, ese gran proyecto común, invita al creyente a acentuar en el ejercicio de su fe, que es la oración, el compromiso por la justicia y la práctica del amor, sin los que esa fe y esa oración serían palabras vanas. La atención a las desgracias de los hombres con los que se convive convierte la invocación al Padre común en una terrible exigencia. La oración que no intenta mejorar la comunidad de la que surge no merece ese nombre, escribió Elie Wiesel. Y esa mejora supondrá de ordinario la movilización de no pocos recursos y de todos los esfuerzos del cristiano que ora. Tengo un apartado que no voy a desarrollar para dejar tiempo al diálogo, y es que justamente la teología y la espiritualidad de nuestros días ha insistido, como no se había hecho hasta ahora, aunque el tema sea muy antiguo, en cómo se puede creer y orar desde la cotidianidad crecientemente vivida. Zubiri decía en El hombre y Dios, la experiencia de Dios no es la experiencia de un objeto llamado Dios. Lo que sucede es que el hombre está fundamentado en que Dios es la realidad fundamental, por lo que la experiencia de Dios por parte del hombre consiste en experienciar el estar fundamentado en la realidad de Dios. Y de estos principios concluye. Ciertamente la experiencia subsistente de Dios no es una experiencia al margen de la experiencia de la vida cotidiana, comer, llorar, tener hijos, y unos puntos suspensivos donde cabe toda la vida. No es experiencia al margen de esto, sino la manera de experienciar en todo ello la condición divina en que el hombre consiste. No se trata de ocuparnos de las cosas y además de Dios. No, el hombre se ocupa de Dios ocupándose con las cosas y con las demás personas. El padre Rainer ha desarrollado el mismo tema con otros términos al hablar de la mística de la cotidianidad, que consiste en la experiencia de estar referido al misterio, una experiencia que emerge del corazón de nuestra existencia y que conduce al iniciar descubrir a Dios en todas estas cosas. Pero además en nuestros días maestros espirituales de enorme talla y de diferentes orientaciones
proponen formas de espiritualidad orientadas precisamente a facilitar a los creyentes la realización de la experiencia de Dios en el espesor de lo real, como decía el amigo y maestro Fernando Urbina, ya desaparecido, en el corazón de las masas, como decía el padre de Foucault. Esta última se resume, en palabras del padre Guayón, en 3 rasgos que vemos perfectamente armonizados en la vida de las fraternidades de los hermanitos de Jesús. Sus miembros viven en el corazón de las masas y especialmente en medios empobrecidos. Comparten con sus habitantes el trabajo frecuentemente en condiciones notablemente duras, con la preocupación apostólica de llevar al corazón del pueblo cristiano la experiencia de Dios. La oración a la que aspiran reviste la forma de adoración suplicante cargada con los sufrimientos de la humanidad y con sus miserias, aportando a los hermanos comprometidos en la lucha por la mejora de la humanidad su estilo de vida a la vez contemplativo y comprometido. El autor de La oración de las pobres gentes escribe: el trabajo muchas veces extenuante que requiere gran esfuerzo físico, en lugares en los que predomina un ruido a veces ensordecedor, lleva consigo un embotamiento de la mente y una fatiga de toda la persona que parece hacer imposible adentrarse en la vida de la fe. Pero si esto fuera así, si esta dificultad resultase insuperable, la llamada de Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, sonaría a ironía, a sarcasmo, puesto que estaría dirigida precisamente a quienes no la podrían escuchar. ¿Cómo entonces participar realmente por razones evangélicas en la vida de los verdaderos pobres sin cerrarse el camino de la oración? Las pobres gentes son ciertamente capaces de mística, que no bajo las formas ciertamente tradicionales. Se trata de una oración de otro estilo que el padre de Foucault y René Guayón han descrito de forma muy viva y que en realidad no es una novedad en relación con las tradiciones y las escuelas espirituales. Lo de orar desde la cotidianidad vivida lo decía Santa Teresa con aquella expresión suya, la monja que porque estaba destinada a la cocina se quejaba de que tenía menos horas para la oración. Que no, hermana, que entre los pucheros también está Dios. Centrados en estas maneras de ser y de vivir, nos basta ejercitar lo fundamental de nuestra condición, que somos hijos, que queramos serlo, que vivamos como tales y que como tales nos entreguemos a Dios. Algunas condiciones externas que faciliten el ejercicio de la oración en la ciudad. Cuantas más dificultades se encuentra el ejercicio de una actitud, más necesidad tenemos de disponer de ayudas externas para realizarla. No estamos en un monasterio, ciertamente, pero a lo mejor tenemos que levantar el pequeño monasterio virtual que nos ayude a orar. Las muchas actividades que comporta la vida en la ciudad pueden conducir a muchas personas a la falta material de tiempo para la oración. No caigamos entonces en la trampa de consolarnos diciéndonos a nosotros mismos que todo puede ser oración, que la vida es oración. Porque lo normal es que si no reservamos momentos solo para orar, terminaremos por no orar en absoluto. Y recordemos lo que diríamos al principio: no orar no es un pecado, es una desgracia. La gran ciudad necesita, tanto como parques y jardines, espacios verdes para la escucha, el diálogo, la convivencia, la oración. Y va siendo hora de que los responsables de la pastoral, las congregaciones religiosas, la Iglesia en su conjunto, caigamos en la cuenta de esta necesidad y habilitemos espacios, momentos, ocasiones para facilitar la práctica de la oración personal y comunitaria. Pero cada creyente está llamado también a la habilitación de esos espacios verdes en la propia vida. La imagen preferida, el cono, el pequeño cirio en un rincón de la vivienda más humilde,
puede construir un espacio que ayude a la oración. Y por último, disponer de materiales. No se trata de devocionarios con fórmulas para ser repetidas rutinariamente, pero la Biblia, sobre todo muchos de sus salmos, el Nuevo Testamento, o esas formas de oración con las que han rezado generalmente generaciones enteras de cristianos, os recuerdo algunas. Por ejemplo, de los padres de la Iglesia: oh tú, el más allá de todo. ¿Cómo llamarte con otro nombre? San Gregorio Nacianceno. O la célebre de San Agustín: tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. O la de San Francisco: Dios mío, todas mis cosas. O la de Santa Teresa: quien a Dios tiene nada le falta. O el tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, de San Ignacio. O esa oración prevista para que la susurre el celebrante antes de la comunión, pero yo creo que habría que pronunciar a voz en grito, porque es una preciosa oración. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. O aquella del Padre Tellier: no te inquietes por las dificultades de la vida, quiere lo que Dios quiere. Confía ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que termina. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía. O la de Romano Guardini: me refío continuamente de tus manos. Esta es mi verdad y mi alegría. Tus ojos me miran constantemente y yo vivo de tu mirada, mi creador, mi salvación. Enséñame en el silencio de tu presencia a descubrir el misterio que soy y que soy por ti, ante ti y para ti. Y tantísimas otras oraciones. Recuerdo que una vez que tenía que hablar de Dios, miré entre los libros, los no pocos libros que tenía, y vi que tenía una cantidad notable de libros de teología. Y en un primer momento dije: ¿dónde ir a estos libros para ver si hablo mejor de Dios? Inútil. Encontré un buen libro con muchas oraciones. De allí saqué todo lo que tenía que decir y mucho más. Se sabe mucho más lo que es Dios por las oraciones que por las elucubraciones de los teólogos. Nada nos ayudará tanto a creer y orar en la ciudad como la ayuda fraterna. Creando, por ejemplo, pequeños grupos de oración, se hace difícil de entender que unos cristianos vivan en común por razones familiares o de trabajo o de formación y no se reúnan de vez en cuando al menos para orar juntos. Nadie ayuda tanto a orar y a crecer y a creer como compartir la fe y la oración con las personas con las que se comparte el trabajo, la formación, la vida. En la gran ciudad, donde abunda y predomina culturalmente la influencia, se padece muchas veces el ocultamiento del eclipse de Dios. La necesidad de Dios que llevan dentro sin tal vez saberlo hace preguntar a agnósticos, diferentes, ateos, dirigiéndose a los creyentes: ¿y dónde está vuestro Dios? Personas y grupos orantes, si oramos con autenticidad, podemos constituir pequeñas luces que brillen en la oscuridad y orienten también a los no creyentes hacia el camino de una respuesta personal. Orar en la ciudad puede así convertirse en una forma excelente de anunciar calladamente el Evangelio, de evangelizar de la forma más auténtica en la ciudad secular. Muchas gracias, Juan. Pues nos queda una media hora en que podemos escuchar las inquietudes, preguntas o reflexiones que ustedes tengan. Como somos bastantes, yo lo único que les pediría es que sean breves para que el Padre Martín Velasco pueda contestar brevemente. Que habléis de vuestra propia cosecha más que preguntarme. Yo ya he dicho todo lo que sé. En primer lugar, muchas gracias, porque después de haberlo estudiado a usted con la filosofía de la religión hace muchos años, me ha resultado muy atrayente y muy gratificante su charla. Pero ahora yo le quería preguntar, expresando mis inquietudes.
Estamos en Maldonado 1B, en la Milla de Oro. Porque claro, la ciudad, tal como la ha descrito usted, pues siempre vamos a las zonas marginales. Yo nací en el puente de Vallecas, cuando el puente de Vallecas era lo más marginal que había en Madrid, en los años 40. Ahora vivo en Felipe II y he vivido 25 años por el extranjero en muchos países y muchas ciudades de todo tipo. Y para mí orar, la dificultad de orar de la ciudad, me resulta fácil ir a Vallecas. Me resulta muy difícil orar por Serrano. Y no digamos en la parroquia de San Francisco de Borja, ¿no? Y con todos esos emolumentos. Entonces, digo, bueno, ¿cómo? O sea, porque la ciudad tiene sus partes industriales, sus partes de la zona viva, de la que crea riqueza y movilidad, y luego sus partes marginales. Entonces, a mí como cristiano me resulta fácil ir a las zonas marginales y crear fraternidad y ver ahí la pobreza y tal. Pero si ahora salgo de aquí y empiezo a bajar por Serrano, camino de Ortega y Gasset y todo eso, bueno, simplemente quería compartir esto y cómo lo veías tú. Yo te invitaría a hacer lo que yo he hecho, que es hablar desde la situación en la que vivo. Yo vivo en Vallecas desde los años 40 también, ¿verdad? Y he hablado más que nada de las circunstancias de ese territorio de la ciudad en el que vivo, que además yo creo que es el que tiene más densidad, más dificultades también, por todo lo que conlleva de escándalo el hecho de la injusticia, el hecho de la pobreza forzada y todas estas cosas. Pero yo creo que también los que vivís en Millas de Oro podéis hacer la misma experiencia de crear espacios, grupos cristianos que transparenten la presencia de Dios también aquí. Yo supongo que es lo que hacen las parroquias, lo que intentan hacer las parroquias del centro de Madrid, y yo supongo que lo hacen con bastantes personas de las que vienen a la parroquia. Pero a lo mejor había que hacer otra reflexión desde tu experiencia y tu dificultad. Yo quería preguntarle, o he echado en falta, sobre la oración en la familia. ¿Cómo se crea un poco? ¿En qué momento? En fin, si nos puede dar alguna luz. Y le hago una reflexión sobre la oración en la cotidianidad. Es muy bonito, pero es imposible prácticamente, porque si estás en lo que estás, ¿qué haces? Te distraes, lo elevas a Dios, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es decir, ¿cómo sales de esa angustia o finalidad o hacer lo mejor posible? Nada. Sí, para lo segundo, yo creo que la oración desde la cotidianidad y en la cotidianidad no pretende fundamentalmente abstraerse de la cotidianidad, sino vivir la cotidianidad desde lo más profundo de uno mismo, de manera que seas tú, con el misterio que llevas dentro, el que hagas hasta las cosas más sencillas. Cuando uno consigue eso, resulta que crea soledad y silencio incluso en medio del ruido. Y me parece que es por ahí por donde van las anotaciones que he hecho tanto de Rahner como de los hermanos de Foucault. Es ayudar o pretender uno y ayudar a los demás a vivir intensamente y desde su mismidad más honda cada una de las cosas que hace. Esto no le va a distraer de sus tareas, que le va a dar ánimos y le va a dar luz y le va a ayudar a vivir sus tareas mejor de lo que las vivía cuando vive en la superficie de sí mismo. La primera cuestión ¿De familia? a la familia. Debe de ser porque yo, pues como cura y eso, vivo menos en familia. Y que desde luego cabría hacer esa reflexión en la familia, porque es verdad que la familia es el núcleo de la convivencia de las personas, y que si no se aprende a orar ahí, es muy probable que luego tampoco se aprenda a orar
en las familias que se van creando por parte de los hijos o en los lugares donde las familias. Y es verdad que yo debería haber hecho alguna alusión a ese aspecto de la vida cuando se habla de la oración en estos momentos en las ciudades y en cualquier otro lugar. Entre los medios que usted nos ha sugerido, a mí se me ocurre que hay uno muy relacionado con esta casa, que es la página Rezando Voy, a través de internet, que ofrece un ratito de oración, un ratito de aislamiento y que facilita muchas cosas. Sí. A mí me han hablado muy bien de esa página y personas a las que les está ayudando ahora. Lo que es que yo soy un poco experto en las cadenas, pero desde luego a mí me lo han alabado mucho y creo que valdría la pena. Una lectura de los textos del Evangelio, normalmente la lectura del día, o una de las lecturas de la misa, una musiquita que invita a reflexionar y algunas consideraciones que hace, en un cuarto de hora aproximadamente, muy agradable y Sí. Solamente quería preguntar qué página es. La página es rezandovoy.z.org. Por favor, el señor va a preguntar o comentar algo. Sí. Yo creo que esto que nos ha dicho está siempre en la inquietud de los que viven en la ciudad. Recuerdo un libro clásico de Michel Boyce, Oraciones para rezar por la calle. Y también en 14 aprendizajes vitales, Dolores Alexandre tiene un artículo que se llama Aprender a conectar con Dios. Entonces, a mí me interesa solamente preguntar ¿dónde puedo conseguir la conferencia que has dado hoy? Porque me gustaría Yo no tengo ningún inconveniente en darla y que luego se distribuya como prensa o cómo. Vamos a ver, nosotros primero, si nos la regalas muy bueno porque entonces la diagramamos como Dios manda y la colgamos en la página web y no solamente los aquí asistentes, sino quien desee. Entonces yo, si usted me da el documento de base, el Word o lo que sea, lo hacemos. Pero además ustedes verán ahí que el amigo Samuel tiene una camarita de forma que si el Padre Martín Velasco me firma la autorización, además subiremos el video de esta sesión a internet, de nuevo en el website de Entre Paréntesis, y ahí pueden pueden verlo en vivo, y si el Padre Martín Velasco me da el texto, también publicamos el texto. De hecho, alguna conferencia de esta serie, el autor nos dio el texto y la hemos puesto en Facebook. El texto, desde luego, lo de aparecer me gusta menos porque me da vergüenza. Lo que pasa es que yo en eso tengo que darle la mano a lo que dice de que ya aparecen varios videos de YouTube, sí. No pocos, por así decirlo, o sea, que a lo mejor... No porque yo me haya acordado. No, ahora aquí sí, las leyes, nosotros somos muy serios, las leyes Entre paréntesis, todo seguido, sin acento, aunque en español con acento, pero en internet no, .org. Que es básicamente, si ustedes recibieron la publicidad de teatro por el mailing, es de donde viene ese mailing. Profesor, a mí me ha gustado mucho lo de la oración en la cotidianidad, porque me parece que es lo que yo trato de llevar a cabo, de ejercer, ¿verdad? La oración en la cotidianidad. Mi pregunta es, ¿los judíos verdaderamente oraban así? Porque yo leí un libro sobre cómo oraría Jesús o cómo se oraba siempre Jesús, y verdaderamente ellos, cualquier motivo del día es motivo para acordarse de Dios. En concreto, pues hablaba como al levantarse y hacer pis, decían, Señor, gracias por darnos estos suriquitios que nos permiten representar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ellos hacían muy bien lo de la oración en la cotidianidad, es decir, vivir con la presencia de Dios continua en el día. Esa
humanos. Yo haría un comentario que en realidad no es una pregunta, sino es lo que me sugieren algunas intervenciones y su misma presentación. Nosotros a veces no caemos en la cuenta, pero usted lo ha remarcado, hasta qué punto la ciudad es un logro humano, precisamente en el campo de la seguridad. Es decir, usted dijo esta cosa de seguridad y luego el lugar de la inseguridad. Es de alguna forma antinatural que sea el lugar de la inseguridad, porque si uno ve un poquito de la antropología pre-ciudad, que es básicamente prehistórica también, antes de que hubiera ciudades, la gente veía en todo aquel que no era de su tribu o de una tribu inmediatamente conocida un enemigo, y un enemigo a muerte. Es decir, que esa cosa de vivir entre extraños sin matarnos es un gran logro humano y es un logro de nuestra civilización. Es decir, que yo no le conozco y sin embargo no le mato. Muy meritorio. Uno pensaría que el mérito es al revés, no matarlo conociéndolo, ¿no? Pero no, en realidad la lógica, diríamos así, de la civilización humana es disminuir el nivel de violencia hasta tal punto de que podamos vivir juntos sin conocernos. Y eso, en un sentido, uno podría decir, bueno, inhumanos porque no nos conocemos. Claro, si somos 5 millones, más difícil conocernos, eso es claro. Pero en otro sentido es un gran avance en humanidad. Por esto que les digo, que podemos vivir juntos y no conocernos. Y yo les compartiría algo personal, pero puesto que se hablan de métodos de oración. A mí un método de oración que funciona maravillosamente bien, que es muy urbano y que está basado en esto, consiste en ir por la calle. Yo camino mucho, agarro el metro a veces, o en autobús, o camino simplemente, y rezar por la gente concreta que me cruza. Ya está. Uno no se puede quedar un poco friki si te quedas mirando a alguien. Quiere decir que la gente se extraña y dice, aquí hay otro maníaco. No, sino que simplemente pasas la vista, pero puedes pasar la vista con descuido y puedes pasar la vista y quedarte con la persona. Digamos, cuando alguien te simpatiza, haces eso. Cuando alguien te produce miedo por alguna razón, aunque no te quedas mirando, pero anotas. Entonces uno puede pasar la vista y anotar y dedicar 20 segundos a rezar por esa persona. Y realmente las personas, o sea, el físico dice mucho, la actitud física, la madre que va con un niño, la forma en que va una muchacha, dice cantidad de la persona y de la cual no sabes nada, y tampoco necesitas imaginar nada, sino solamente lo que te dice visualmente. Y mi experiencia personal es que con lo que te dice visualmente ya tienes para rezar por ella. Y uno reza, y eso es totalmente urbano. Ahí sí que, de hecho, retirarse sería contraproducente. Se puede rezar en no retirarse, precisamente en el estar entre extraños, por así decirlo. Esa es mi experiencia. Me has dado primero una idea y luego casi el que haya hecho un propósito. Viajo bastante un metro y casi siempre llevo un libro o una revista para leer. Yo creo que está mal eso, que es mejor que ir con la gente y eso, y hacerle sensible a ellas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Más? Muy bien, pues entonces agradecemos a nuestros ponentes y también a ustedes.